El aire estaba impregnado de un aroma a tierra húmeda y pétalos aplastados. Los dolientes se reunieron alrededor de la tumba abierta. Sus condolencias susurradas se mezclaban con el golpeteo constante de la lluvia contra los paraguas negros. Isabel Ortega permanecía inmóvil, con las manos enguantadas y los ojos oscuros, fijos en el féretro, mientras lo hundían en la tierra. Su padre se había ido. El gran don Mateo Ortega, jefe del imperio vinícola de los Ortega, había sido encontrado sin vida en su estudio hacía apenas 3 días. La versión oficial era que se había suicidado, pero Isabel no podía aceptarlo. Su padre había sido muchas cosas: severo, reservado y a veces despiadado, pero nunca un hombre que se rindiera. Un murmullo recorrió la multitud cuando el sacerdote concluyó la extremaunción. A su lado, su madre, doña Catalina, dejó escapar un suspiro cuidadosamente controlado, la única muestra externa de dolor que se permitía. Su velo de encaje cubría la mayor parte de su rostro, pero Isabel sabía lo que había debajo. Una máscara de compostura que ocultaba un corazón endurecido por años de deber y sacrificio. «Ven, Isabel», murmuró su madre, con la voz fría como siempre. «Los invitados nos estarán esperando en la casa». Isabel se apartó de la tumba y miró brevemente a su hermano mayor, Alfonso. Tenía la mandíbula resuelta y los hombros erguidos, como si se preparara para la batalla. Siempre había sido la sombra de su padre, el heredero aparente, de quien se esperaba que llevara el nombre de la familia a la siguiente generación. Ahora esa responsabilidad era solo suya. Mientras se dirigían a los coches que les esperaban, Isabel divisó a Mauricio Valverde, de pie a una respetuosa distancia de la familia. Alto, impecablemente vestido, con rasgos afilados y una mente aún más aguda, era todo lo que el apellido Ortega necesitaba. Un inversor rico con los medios para salvar su viñedo en apuros. Y según su madre, el hombre con el que estaba destinada a casarse. Dio un paso adelante, ofreciendo su mano. «Isabel, mi más sincero pésame». Puso su mano en la de él, permitiendo el esperado contacto pero sin sentir nada. «Gracias, Mauricio». Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de los de ella. Un recordatorio silencioso. Una advertencia. Pronto no tendría más remedio que aceptar su propuesta. La hacienda San Jorge era una de las más antiguas de Jerez. Sus extensos viñedos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con sus hileras de color verde dorado empapadas por la lluvia. Dentro, la casa se llenaba del murmullo de las conversaciones de los invitados que ofrecían sus respetos. Los criados se movían entre la multitud con bandejas de brandy, asegurándose de que, incluso en el dolor, el legado de la familia estuviera bien representado. Isabel apenas oyó las palabras de consuelo. Había pasado toda su vida en esta casa, aprendiendo a mantener la imagen de una mujer Ortega, elegante, equilibrada, intocable. Sin embargo, esta noche no sentía nada de eso. Su padre había muerto. El viñedo estaba en peligro, y ella estaba atrapada en un compromiso que no quería. «Isabel», se volvió al oír la voz de su hermano. Alfonso estaba de pie cerca del estudio, con expresión ilegible. A su lado estaba el señor Alarcón, el abogado de la familia, un hombre que había estado al lado de su padre durante décadas. «Tenemos que hablar», dijo Alfonso. El estudio olía a cuero y a puros, a pesar de que las ventanas estaban ligeramente abiertas. Isabel se sentó en la silla que una vez ocupó su padre, sintiendo que el peso de la habitación se apoderaba de ella. El señor Alarcón se ajustó las gafas y carraspeó. «Hay un asunto relacionado con el testamento de don Mateo que requiere atención inmediata». Intercambió una mirada con Alfonso. «Pensé que todo iría a la familia». «La mayor parte sí», confirmó Alarcón. «El viñedo, la finca, los activos financieros, todo está dividido entre tú, Alfonso, y tu madre. Sin embargo, hay una complicación». Isabel se sentó hacia adelante. «¿Qué tipo de complicación?». Alarcón vaciló y sacó una carpeta de su maletín. La dejó sobre el escritorio y la abrió de un tirón, revelando un solo nombre escrito con letra legal: Carmen Espejo. El nombre no le era familiar, pero algo cambió en la habitación. Isabel sintió cómo Alfonso se tensaba a su lado, cómo su madre se paraba de repente en la puerta, con el rostro pálido bajo el velo. «¿Carmen Espejo?», repitió Alfonso con voz aguda. «¿Quién demonios es?». Alarcón suspiró.
Una vez fue criada aquí, hace muchos años, y según los últimos deseos de don Mateo, heredará una parte importante de la finca. Silencio. Entonces doña Catalina habló, con una voz más fría de lo que Isabel la había oído nunca. Esto es un error. Alarcón negó con la cabeza. No, señora. El testamento es claro. Le dejó una parte del viñedo. La mente de Isabel se agitó. ¿Una criada, heredera de parte del legado Ortega? ¿Por qué? ¿Y por qué su madre tenía tanto miedo de ese nombre? Miró a Alfonso, esperando que exigiera que impugnaran el testamento. En lugar de eso, vio que algo parpadeaba en sus ojos, algo que se parecía peligrosamente al miedo. Por primera vez desde la muerte de su padre, un nuevo e inquietante pensamiento se instaló en la mente de Isabel. La muerte de su padre no fue el final de la historia, era solo el principio. El nombre de Carmen Espejo permaneció en el aire mucho después de que la conversación hubiera terminado. Los invitados se habían marchado, la casa se había sumido en el silencio, pero Isabel no podía deshacerse de la inquietud que le recorría las venas. Estaba sentada en el estudio, poco iluminado, y la única lámpara de aceite que había sobre el escritorio de su padre proyectaba largas sombras sobre las paredes. Carmen Espejo. El nombre no significaba nada para ella, pero la reacción de su madre y su hermano lo decía todo. Doña Catalina había abandonado el estudio sin decir palabra, con una expresión ilegible. Alfonso había salido furioso poco después, con una frustración palpable. Solo Isabel se había quedado, decidida a descubrir la verdad. Pasó los dedos por la superficie del escritorio, por los surcos desgastados en la madera, por las manos inquietas de su padre. Si había respuestas, estaban enterradas en algún lugar de esta casa. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Se volvió y vio al señor Alarcón, que seguía agarrado a su maletín. Pensé que te habías ido, dijo. Me quedé para terminar unos papeles. Dudó antes de entrar. Señorita, sé que esta noticia debe ser inesperada. Es una forma de decirlo. Isabel le indicó con un gesto que se sentara. Dime la verdad, Alarcón. ¿Quién era Carmen Espejo para mi padre? Se quitó las gafas y las limpió con cuidado como si se entretuviera. Carmen estuvo empleada aquí hace muchos años. Trabajaba de criada hasta que se marchó repentinamente. ¿Se fue? ¿O se vio obligado a marcharse? Alarcón vaciló. No conozco las circunstancias exactas, pero sí sé que tu padre nunca la olvidó. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Isabel. Estás diciendo que era su amante. El abogado suspiró. No hay pruebas oficiales de ello, pero es probable. Isabel exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza. ¿Y esta mujer sabe lo de la herencia? No, falleció hace 3 años. Ella levantó la vista sorprendida. Entonces, ¿quién recibe su parte? Su único hijo. Isabel se quedó sin aliento. ¿Su nombre? Alarcón dudó antes de contestar. Gabriel Espejo. A la mañana siguiente, Isabel salió antes del amanecer, con la cabeza todavía dándole vueltas a las preguntas. No dio explicaciones a su madre ni a Alfonso, solo le dijo al chofer que la llevara a Sevilla, donde se sabía que vivía Gabriel Espejo. El viaje en tren fue un borrón de pensamientos inquietos. ¿Quién era Gabriel? ¿Sabía lo de su padre? Y lo más importante, ¿había sido la intención de su padre que este hombre heredara parte de su viñedo? ¿O se trataba de un cruel error? Llegó a Sevilla justo cuando la ciudad empezaba a animarse. El olor a pan recién hecho y a café cargado llenaba el aire mientras los vendedores se preparaban para el ajetreo matutino. Isabel se encontró frente a un modesto pero cuidado estudio de arquitectura, con el nombre Espejo y Asociados, grabado en una placa de latón junto a la puerta. ¿Un arquitecto? Ella esperaba otra cosa. Respiró hondo y entró. La recepcionista, una mujer joven de ojos brillantes, levantó la vista de su escritorio. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito hablar con Gabriel Espejo. La expresión de la mujer vaciló. El señor Espejo está en una reunión. Esperaré. Isabel tomó asiento sin darle la oportunidad de negarse. Pasaron 15 minutos, luego 30. Por fin se abrió la puerta de uno de los despachos y salió un hombre. Era alto, delgado, con el pelo oscuro ondulado y rasgos llamativos. Había algo en su postura, controlada, cautelosa, como si hubiera pasado años manteniendo a la gente a distancia.
Sus miradas se cruzaron. Se levantó, alisándose el abrigo. «¿Señor Espejo?» La estudió con una expresión de leve desinterés. «Sí, soy Isabel Ortega». La indiferencia desapareció. Todo su cuerpo se puso rígido. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego, con una voz tan fría como para cortar vidrio, dijo, «¡Fuera!». Isabel se quedó inmóvil, momentáneamente aturdida por la hostilidad en la voz de Gabriel Espejo. Sus afilados ojos oscuros se clavaron en los de ella. Toda su postura estaba rígida por la ira tácita. Había esperado sorpresa, tal vez incluso resistencia, pero no un rechazo absoluto. Levantó la barbilla, negándose a dejarse intimidar. «Solo he venido a hablar con usted». «No hay nada de qué hablar». Se volvió hacia su despacho, con una clara despedida. Ella se adelantó antes de que él pudiera cerrar la puerta. «Creo que querrás oír lo que tengo que decir». Gabriel dejó escapar una risa seca, sacudiendo la cabeza. «Lo dudo». Su reacción solo alimentó su determinación. «Mi padre te dejó algo en su testamento». Eso le hizo detenerse. Su mano se tensó sobre el pomo de la puerta y apretó la mandíbula. «Ese hombre», dijo lentamente, su voz más tranquila, pero no menos amarga, «nunca me dio nada, no cuando importaba, no cuando mi madre lo necesitaba». El dolor en su voz era inconfundible, pero Isabel se negó a echarse atrás. «Puede que no lo quieras, pero es tuyo a pesar de todo. Una parte del viñedo Ortega». Gabriel se volvió completamente hacia ella, su mirada evaluadora, ilegible. Luego sonrió, pero no había humor en ello. «¿El viñedo Ortega?», repitió. «Eso sí que es interesante». Isabel exhaló, aliviada de que al menos estuviera dispuesto a comprometerse. «Por favor, solo dame unos minutos de tu tiempo». Por un largo momento, pensó que volvería a negarse. Pero entonces, con un suspiro exasperado, se apartó y le hizo un gesto para que entrara en su despacho. «5 minutos», dijo rotundamente. «No más». La oficina era ordenada, eficiente, con grandes ventanales que daban a la ciudad. El aroma a café y a madera pulida flotaba en el aire. Gabriel estaba apoyado en su escritorio, con los brazos cruzados, observándola como un depredador a la espera de un paso en falso. «Di lo que has venido a decir», dijo. Isabel se sentó con voz mesurada. «Mi padre nombró a tu madre, Carmen Espejo, en su testamento. Como ella falleció, su parte de la herencia te pertenece legalmente». La expresión de Gabriel no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos. «¿Y por qué Mateo Ortega le dejaría algo a mi madre?». Isabel vaciló. «Ellos se conocían», se burló. «Esa es una manera educada de decirlo». «¿Lo sabía?», preguntó. La sonrisa de Gabriel desapareció. «Claro que lo sabía. Mi madre trabajaba para tu familia. Yo era solo un niño, pero recuerdo cómo cambió cuando se vio obligada a marcharse». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Dime, Isabel, ¿habló alguna vez tu padre de nosotros? ¿O éramos solo un desagradable secreto que se llevó a la tumba?». Isabel tragó saliva. «Nunca habló de ella. No a mí». Asintió, como si no esperara menos. «Entonces, ¿por qué estás aquí?». «Porque el viñedo tiene problemas». Le miró directamente a los ojos. «Y necesito saber si planeas reclamar lo que es legalmente tuyo». Gabriel la estudió durante un largo momento, en silencio. Luego soltó una suave carcajada. «Estás preocupada, ¿verdad? ¿Temes que entre en tu pequeña y perfecta finca y me lleve lo que es mío?». Ella se erizó. «No tengo miedo. Solo quiero saber tus intenciones». La expresión de Gabriel se volvió contemplativa. «¿Qué pasaría si lo rechazara?». «El viñedo permanece dividido entre mi familia», dijo con cuidado. «Pero si aceptas, tendrás el control de una parte». Ladeó la cabeza. «¿Y eso sería un problema para ti?». «Sí», admitió con sinceridad, «pero prefiero lidiar con eso que con la incertidumbre». Gabriel se quedó callado, golpeando el escritorio con un dedo. Se dio cuenta de que estaba disfrutando. No por el dinero, ni por la herencia, sino por el poder que le daba sobre los Ortega. Luego se levantó del escritorio y se acercó a la ventana que daba a la ciudad. «Dímela, Isabel», dijo con voz pensativa. «Si nuestras posiciones fueran al revés, si tu padre os hubiera abandonado a ti y a tu madre, dejándoos para que lucharais solas, ¿qué harías?».
Isabel inhaló bruscamente. Sus palabras habían calado más hondo de lo que esperaba. No lo sé, admitió. Gabriel se volvió hacia ella, con sus ojos oscuros escrutándola. Luego exhaló, como si hubiera tomado una decisión. No tengo ningún interés en el viñedo de tu familia, dijo finalmente, o el dinero de la culpa de tu padre. El alivio la inundó, pero antes de que pudiera responder, él añadió, pero eso no significa que me vaya a ir todavía. A Isabel se le hizo un nudo en el estómago. ¿Qué quieres decir? Gabriel sonrió satisfecho. Significa que me lo pensaré. Algo le decía que esa era la última respuesta que quería oír. Isabel regresó a la hacienda San Jorge con más preguntas que respuestas. Las palabras de Gabriel Espejo la persiguieron durante todo el viaje de vuelta a Jerez. Su amargura, su calculada diversión ante su malestar y, sobre todo, su ominoso comentario de despedida. Lo pensaré. Eso significaba problemas. La finca estaba tranquila cuando ella llegó, pero el peso de su historia la abrumó al entrar. El apellido Ortega siempre había tenido un aire de poder y prestigio, pero ahora, bajo la madera pulida y las grandes lámparas de araña, empezaban a aparecer grietas. Apenas tuvo tiempo de quitarse los guantes cuando una voz cortó el silencio. Deberías haberme dicho a dónde ibas. Isabel se volvió y encontró a Alfonso al pie de la gran escalera, con expresión indescifrable. Vestido con un traje a medida, parecía el futuro jefe del Imperio Ortega, pero había una tensión en su postura que delataba su control habitual. No sabía que necesitara permiso, respondió ella con frialdad, caminando junto a él hacia la sala de estar. Lo haces cuando se trata de la finca, contraatacó, siguiéndole de cerca. Isabel suspiró. Sabía que el enfrentamiento era inevitable. Dejó el bolso en el suelo y se volvió hacia él. He ido a hablar con Gabriel Espejo. La mandíbula de Alfonso se tensó. ¿Y? Aún no ha tomado una decisión. Alfonso soltó una carcajada sin gracia. Claro que no. Va a alargar esto para hacernos sudar. Debería haber dejado que me encargara yo. ¿Manejarlo cómo? Preguntó, cruzándose de brazos. ¿Amenazándole? Eso habría funcionado de maravilla, estoy segura. Sus ojos brillaron de irritación. ¿Crees que eres la única que entiende lo que está en juego aquí? El viñedo está al borde del colapso, Isabel. Si acepta esa herencia, nos veremos obligados a trabajar con un forastero. Peor aún, con alguien que guarda rencor a nuestra familia. Tal vez no le guardaría rencor si no le hubieran echado a un lado como a un sucio secreto, replicó ella. Alfonso se puso rígido. No sabes de lo que estás hablando. Entonces, ¿por qué no me lo explicas? Desafió. El silencio se extendió entre ellos. Por un momento pensó que por fin le diría lo que se estaba guardando. Pero entonces, como siempre, él suavizó su expresión hasta convertirla en algo ilegible. Esta familia ya tiene suficientes problemas como para que tú empeores las cosas, dijo en su lugar. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Isabel se hundió en el sofá, presionándose las sienes con los dedos. Su hermano ocultaba algo, eso estaba claro, y tenía la terrible sensación de que Gabriel Espejo ya sabía lo que era. Esa misma tarde, Mauricio Valverde llegó sin avisar. Isabel se estaba preparando para acostarse cuando oyó el crujido de los neumáticos sobre la grava. Se puso un chal sobre el camisón y bajó las escaleras, llegando a la puerta principal justo cuando la abría el mayordomo. Mauricio estaba de pie en la penumbra de las lámparas de la entrada, su encanto habitual sustituido por algo más calculador. Isabel, saludó suavemente. Esperaba que pudiéramos hablar. Luchó contra el impulso de suspirar. Mauricio, es tarde. No le quitaré mucho tiempo. Entró sin esperar permiso. Ella le siguió hasta el salón, donde él se sirvió una copa antes de volverse hacia ella. Me he enterado de tu visita a Sevilla, dijo con indiferencia. Sus dedos se apretaron alrededor del borde de su chal. ¿Y cómo has oído eso? Mauricio sonrió satisfecho. Tengo mis maneras. Isabel exhaló bruscamente. ¿Vienes a regañarme a mí también? Porque ya he tenido esa conversación con Alfonso. No estoy aquí para regañarte. Dio un sorbo lento a su bebida, observándola por encima del borde del vaso. Estoy aquí para ofrecerte una solución. Arqueó una ceja. ¿Una solución? Podría hacer desaparecer este problema. A Isabel se le retorció el estómago. ¿Y qué significa eso exactamente?
Mauricio dejó el vaso y se acercó un paso. Gabriel Espejo es un hombre que no tiene nada que perder. No cogerá la herencia porque la quiera, la cogerá para fastidiarte. Y una vez que tenga un punto de apoyo, ¿quién sabe lo que hará? ¿Desafiar el testamento? ¿Exigir más de lo que le dejaron? Isabel se cruzó de brazos. ¿Y esperas que me crea que buscas lo mejor para mí? Sonrió lenta y deliberadamente. Espero que entres en razón. Si seguimos adelante con nuestro compromiso, puedo asegurar las finanzas del viñedo. No necesitaremos depender de un arquitecto amargado y rencoroso. Ahí estaba. La misma propuesta envuelta en diferentes palabras. Isabel respiró hondo y se tranquilizó. Agradezco tu preocupación, Mauricio, pero el viñedo no es para que lo controles. Su expresión se endureció. Estás siendo imprudente y estás siendo controlador. Un tenso silencio se extendió entre ellos. Entonces, sin decir nada más, Mauricio terminó su bebida, dejó el vaso vacío y se dirigió hacia la puerta. Antes de irse, miró por encima del hombro. Ten cuidado, Isabel. Gabriel Espejo no es el único que puede ponerte las cosas difíciles. Y con eso se había ido. Isabel se quedó donde estaba, con el corazón latiéndole con fuerza. Mauricio era más peligroso de lo que ella pensaba, y acababa de enemistarse con él. Isabel apenas durmió aquella noche. Las sombras de su dormitorio parecían más pesadas, como si el peso de los secretos de su padre se hubiera posado sobre ella, susurrando en la oscuridad. Por la mañana ya se había decidido. Se enfrentaría a Gabriel de nuevo. Si él iba a tomar una decisión sobre la herencia, ella quería oírselo decir directamente, no esperar a que él manipulara la situación en su beneficio. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido burdeos oscuro que irradiaba serena confianza. Si Gabriel pensaba que podía jugar con ella, se equivocaba. A mediodía, ya estaba de vuelta en un tren hacia Sevilla. Gabriel no se alegró de verla. Estaba fuera de su estudio de arquitectura, hablando con un colega, cuando ella bajó del carruaje. En cuanto sus miradas se cruzaron, suspiró exasperado. «Señorita Ortega», saludó secamente, despidiendo al hombre que estaba a su lado con una inclinación de cabeza. «Empiezo a pensar que le gusta hacer visitas sin avisar. He venido a por una respuesta», dijo Isabel, acercándose a él. «Supongo que has tenido tiempo suficiente para pensar». Los labios de Gabriel se curvaron ligeramente. «Supones mucho». Ella le sostuvo la mirada. «¿Aceptas la herencia o no?» En lugar de responder, Gabriel señaló la cafetería de enfrente. «Acompáñame a tomar un café». Isabel dudó. «¿Por qué?» «Porque no tomo decisiones cuando me están emboscando en una acera», dijo suavemente. «Y porque me gustaría ver lo paciente que eres realmente». Quería negarse, exigir una respuesta en ese mismo instante, pero algo en su mirada, un desafío divertido, la mantuvo clavada en el sitio. «Bien», dijo al fin. La cafetería era pequeña, escondida en un rincón tranquilo de la ciudad. La luz del sol se filtraba por las puertas abiertas, proyectando un resplandor dorado sobre las mesas de madera pulida. Gabriel pidió un café solo. Isabel pidió té. Sentados uno frente al otro, la tensión entre ellos era densa y tácita. «Sabes», reflexionó Gabriel, removiendo perezosamente su café, «tú y tu hermano sois muy diferentes. Alfonso habría enviado a un abogado para tratar conmigo. Viniste tú mismo». Isabel mantuvo una expresión ilegible. «Tal vez prefiero manejar las cosas directamente». Gabriel sonrió satisfecho. «O quizás no confías en tu hermano». Se puso rígida. «Eso no es verdad». «¿No?» Él la estudió, sus ojos oscuros afilados. «Entonces, ¿por qué pareces tan poco convencida?» Isabel odiaba que pudiera leerla con tanta facilidad. Dio un sorbo a su té antes de responder. «No se trata de Alfonso, se trata de ti». «¿Lo es?» Ella exhaló bruscamente. «Estás jugando, Gabriel. Si rechazas la herencia, dilo. Si la aceptas, dime lo que quieres, pero no me hagas perder el tiempo». Gabriel se recostó en su silla, observándola con tranquila diversión. «Eres directa cuando estás frustrada. Eso me gusta». Apretó los puños bajo la mesa. «Gabriel, lo aceptaré». Las palabras fueron pronunciadas con tanta naturalidad que tardó un momento en procesarlas. Se le apretó el estómago. «¿Lo harás?» Asintió con la cabeza. «Sí,
Tomaré lo que tu padre me dejó. La firmeza de su voz la inquietó. ¿Qué piensas hacer con él?, preguntó con cautela. Gabriel sonrió, lenta y pausadamente. Eso depende. ¿Cuánto queréis tú y tu hermano mantenerme al margen de vuestros asuntos? Se le aceleró el pulso. Si estás buscando vender, yo no he dicho eso. Dejó la taza de café, sin apartar la mirada de ella. Quizá me quede, involucrarme en el viñedo, asegurarme de que el nombre de mi madre nunca se borre de su historia. A Isabel se le secó la garganta. Estaba haciendo exactamente lo que Alfonso temía: introducirse en su mundo, reclamando un lugar que le había sido negado. Y en el fondo, una parte de ella se preguntaba si tenía todo el derecho a hacerlo. Ella tragó saliva. Ni siquiera te importa el viñedo. Puede que antes no, admitió. Pero ahora empieza a hacer algo personal. Un escalofrío le recorrió la espalda. Gabriel Espejo no solo se llevaba la herencia, venía a por todas. La tensión en la hacienda San Jorge era asfixiante. Isabel regresó a la finca aquella tarde, con los pensamientos enredados en las palabras de Gabriel. Había aceptado la herencia, venía al viñedo, y no tenía ni idea de lo que eso significaba para su familia. Entró en el gran vestíbulo, donde una única lámpara de araña proyectaba una luz tenue y dorada. Su madre la esperaba. Doña Catalina, siempre equilibrada, estaba cerca de la escalera con un elegante vestido negro y los brazos cruzados, como si ya hubiera anticipado la noticia. «Dime», dijo ella con frialdad. «¿Qué te dijo?». Isabel dudó antes de contestar. «Se lleva la herencia». Una inhalación aguda. Luego silencio. Los dedos de su madre se crisparon contra la tela de su vestido, la única traición de emoción. «Claro que sí», murmuró. «Madre». Isabel se acercó bajando la voz. ¿Quién era Carmen Espejo de verdad? La mandíbula de doña Catalina se tensó. «Ya se lo he dicho. Era una criada». «¿Una criada que se quedó parte de la herencia de los Ortega?». Isabel presionó. «¿Una criada cuyo hijo tiene ahora el poder sobre nuestro viñedo?». Su madre se dio la vuelta y se dirigió hacia la ventana. «Advertí a tu padre», dijo en voz baja. «Hace años. Le dije que esa mujer volvería para atormentarle». Un escalofrío recorrió a Isabel. «Así que es verdad. Tuvo una aventura». Doña Catalina guardó silencio durante un largo momento, antes de decir finalmente: «Tu padre era un hombre complicado». Isabel exhaló, frustrada por la evasiva. «Gabriel va a venir aquí. Se va a meter en la viña. Tenemos que estar preparados». Su madre se volvió hacia ella, con algo ilegible en los ojos. «Solo hay una manera de lidiar con esto, Isabel». Isabel frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». Doña Catalina se acercó y bajó la voz hasta casi susurrar. «Cásate con Mauricio». Isabel se puso rígida. Por supuesto, esta fue siempre la solución a los ojos de su madre. Un matrimonio estratégico, una consolidación del poder. «No», dijo Isabel, con voz firme. La expresión de doña Catalina se ensombreció. «Estás siendo imprudente. El viñedo está en peligro. Mauricio puede asegurarlo. No me casaré con un hombre al que no ame». Los ojos de su madre brillaron con advertencia. «Entonces, prepárate para perderlo todo». A la mañana siguiente, Gabriel Espejo llegó a la hacienda San Jorge. Entró solo, sin avisar, a caballo, una declaración silenciosa de que no estaba aquí como invitado, sino como propietario. Desde la terraza, Isabel observó cómo desmontaba con la confianza de un hombre que no tiene nada que demostrar. Los trabajadores de la finca, fieles al apellido Ortega, se mantenían a distancia, con los ojos llenos de sospecha. Gabriel apenas les dirigió una mirada mientras se acercaba a la casa principal. Alfonso ya estaba esperando. «Espejo», saludó con frialdad. Gabriel sonrió satisfecho. «Ortega». El aire entre ellos crepitaba de hostilidad tácita. Isabel se interpuso entre ellos antes de que la tensión fuera a más. «Gabriel, bienvenido a San Jorge», dijo con cuidado. La mirada de Gabriel se desvió hacia ella, la diversión bailando en sus ojos oscuros. «Qué amable de tu parte». Alfonso se cruzó de brazos. «Vamos a dejar algo claro. Puede que tengas una parte, pero no eres un Ortega. No tienes sitio aquí». Gabriel soltó una suave carcajada. «Y sin embargo, aquí estoy». Alfonso apretó la mandíbula.
Si esperas que te demos la bienvenida, no espero nada de ti, interrumpió Gabriel con suavidad. Luego dirigió su mirada hacia el viñedo, donde las hileras de vides se extendían hacia el horizonte. He venido a ver lo que se le negó a mi madre. Isabel lo estudió detenidamente. Ahora había algo diferente en él, una sensación de propósito, de asunto inacabado. No se trataba solo de la herencia. Gabriel Espejo estaba aquí para vengarse. A mediodía, Gabriel caminaba por los viñedos como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Se movía con facilidad y familiaridad, pasando los dedos por las parras y deteniéndose a examinar la tierra. Isabel le seguía a distancia, observando cómo los trabajadores le miraban con recelo. Ya no era un extraño, era una amenaza. Le alcanzó cerca del límite de la propiedad. ¿Te lo estás pasando bien?, le preguntó secamente. Gabriel sonrió con satisfacción, metiéndose las manos en los bolsillos. Es una tierra preciosa. Lástima que se desperdiciara en la familia equivocada. Entrecerró los ojos. Si nos odias tanto, ¿por qué estás aquí? Su expresión cambió ligeramente. Porque la sangre de mi madre está en esta tierra, te guste o no. Había algo crudo en su voz, algo real. Isabel exhaló. ¿Qué quieres de nosotros, Gabriel? Le sostuvo la mirada. La verdadera pregunta es, ¿qué quieres de mí? Las palabras le provocaron un inesperado escalofrío, porque, por primera vez, no sabía la respuesta. El peso de las palabras de Gabriel perduró mucho después de que se marchara. ¿Qué quería de él? Isabel se dijo a sí misma que la respuesta era sencilla. Quería que se marchara, que cogiera la indemnización que quisiera y desapareciera de vuelta a Sevilla, dejando el viñedo intacto, el legado de la familia intacto. Pero en el fondo sabía que no era cierto, porque Gabriel Espejo ya se había metido en su mundo, le gustara a ella o no. Esa noche se desarrolló una tensa cena en el gran comedor Ortega. Doña Catalina estaba sentada a la cabecera de la larga mesa de caoba, con expresión ilegible. Alfonso, rígido y silencioso, cortaba la carne con deliberada precisión. Isabel apenas tocaba su plato. Y luego estaba Gabriel. Comió con la tranquilidad de un hombre al que no le afectaba en absoluto la tensión de la sala, agitando su vino en círculos lentos, mientras asimilaba cada hostilidad tácita. «Debo admitir», dijo Gabriel, rompiendo el silencio, «que nunca esperé cenar aquí. De niño me imaginaba cómo debía de ser esta casa, pero no se me permitía acercarme, por supuesto». Alfonso apretó con fuerza el tenedor. «No me importan tus quejas de la infancia». Gabriel sonrió satisfecho. «No, claro que no. Pero quizá deberías». Se reclinó en su silla. «Verás, Alfonso, no he venido aquí para empezar una guerra», se burló Alfonso. «Entonces, ¿por qué estás aquí?» La mirada de Gabriel parpadeó hacia Isabel antes de volver a Alfonso. «Para reclamar lo que es mío». Se hizo un largo silencio entre ellos. Doña Catalina, que había permanecido callada hasta ahora, habló por fin. «¿Y qué es exactamente lo que crees que es tuyo, Espejo?» Gabriel dejó el vaso con cuidado. «A mi madre la echaron de esta casa como a una criada que se había quedado más de lo debido. Mi padre nunca me reconoció, y sin embargo, tuvo a bien dejarme una parte de su imperio». Inclinó la cabeza. «Dígame, señora Ortega, ¿cree que eso fue culpa?» Su expresión no vaciló. «Creo que mi marido era un hombre tonto que cometió errores». Gabriel rió entre dientes. «Estamos de acuerdo en algo, entonces». A Isabel se le retorció el estómago. Las palabras de su madre eran frías, pero la forma en que Gabriel retorcía el cuchillo era igual de peligrosa. No se trataba solo de una batalla por la tierra, era personal. Después de cenar, Isabel se retiró a la terraza, necesitada de aire. La cálida brisa andaluza traía el aroma de las uvas maduras y la lluvia lejana. Se apoyó en la barandilla de piedra, exhalando lentamente. Pasos detrás de ella. No necesitó girarse para saber de quién se trataba. «No tienes que enemistarte con ellos», murmuró. Gabriel se puso a su lado, con las manos en los bolsillos. «No tengo por qué hacerlo, pero lo disfruto». Isabel se volvió hacia él. ¿De eso se trata entonces? ¿Venganza? Se encontró con su mirada, ilegible. ¿Qué otra cosa podría ser? Buscó en su rostro la verdad, pero Gabriel Espejo era un hombre hecho de puertas cerradas y llaves ocultas.
«Quieres destruirnos», dijo en voz baja. Gabriel sonrió con satisfacción, pero no había humor en sus ojos. No destruir, solo reorganizar. Una brisa levantó los mechones sueltos de su pelo. Gabriel la miró a la cara, y su expresión se suavizó momentáneamente. Por un breve instante, el peso del pasado se desvaneció, dejándolos a los dos solos bajo el cielo nocturno. Luego dio un paso atrás. El momento se rompió. «Buenas noches, Isabel». Y así como así, se había ido. Pero el fuego que dejó a su paso perduró mucho tiempo después. Por la mañana, Gabriel ya había empezado a hacer sentir su presencia. Los trabajadores del viñedo, que durante mucho tiempo habían sido leales al apellido Ortega, ahora estaban divididos. Algunos susurraban que el nuevo heredero tenía todo el derecho a estar aquí. Otros resentían su intrusión, considerándolo un recordatorio de viejas traiciones que era mejor dejar enterradas. Isabel había pasado la mañana supervisando la vendimia, intentando mantener una sensación de normalidad, pero era imposible. Dondequiera que se volviera, Gabriel estaba allí, inspeccionando las viñas, hablando con los trabajadores, caminando por la tierra como si siempre hubiera pertenecido a ella. Lo encontró en la sala de barricas, recorriendo con los dedos las barricas de madera llenas de jerez añejo. «Pierdes el tiempo», dijo ella, entrando. Gabriel la miró, divertido. «¿Lo estoy?» Se cruzó de brazos. «Este viñedo ha pertenecido a mi familia durante generaciones. No cambiarás eso». Se apoyó despreocupadamente en uno de los barriles. «No necesito cambiar la historia, Isabel. Solo el futuro». Se le apretó el estómago. Eso era lo que más la aterrorizaba. «No sabes nada de llevar un viñedo», señaló. «Entonces aprenderé». Se burló. «¿Crees que es tan fácil?» Gabriel sonrió satisfecho. «¿Qué pasa, Isabel? ¿Tienes miedo de que sea mejor que tú en esto?» Se acercó un paso. El aire entre ellos se cargó de repente. «Me temo que no sabes en lo que te estás metiendo». Inclinó ligeramente la cabeza, estudiándola. «Puede ser. O tal vez solo quiero ver hasta dónde llegarás para detenerme». Isabel se quedó sin aliento. No se trataba solo del viñedo. Gabriel la estaba poniendo a prueba, presionándola, esperando a ver cuánto podía aguantar antes de estallar. Y lo peor, no estaba segura de querer detenerlo. Esa noche Mauricio regresó. Llegó de nuevo sin avisar, entrando en el gran salón Ortega, como si ya fuera el dueño. Alfonso le saludó como a un viejo amigo, pero Isabel podía ver la tensión bajo la superficie. Incluso su hermano empezaba a cuestionar los motivos de Mauricio. Mauricio, sin embargo, era todo encanto. «He oído que tu nuevo socio se siente como en casa», dijo suavemente, dando un sorbo a una copa de brandy. Isabel mantuvo una expresión neutra. «Gabriel tiene derecho legal a estar aquí». Mauricio soltó una suave risita. «Legal no siempre significa sabio». Su paciencia se agotó. «Si tienes algo que decir, dilo». Los ojos de Mauricio se oscurecieron. «Ten cuidado, Isabel. Un hombre como espejo es imprevisible, peligroso». Isabel le miró fijamente, sin inmutarse. «Tú también». Por primera vez, a Mauricio se le cayó la máscara, solo un poco. Luego sonrió y dejó el vaso en el suelo. «Te estás equivocando», murmuró. Ella contuvo la respiración cuando él pasó rozándola, su significado claro. Mauricio no solo la advertía, la estaba amenazando, y por primera vez, Isabel se preguntó hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La tormenta llegó justo después del atardecer. Gruesas nubes oscurecían el cielo de la hacienda San Jorge, y el aroma de la lluvia se mezclaba con la rica tierra de los viñedos. Los trabajadores ya se habían retirado al interior, dejando la hacienda envuelta en un inquietante silencio. Isabel estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio, observando los relámpagos que caían a lo lejos. Su mente estaba inquieta, llena de las veladas amenazas de Mauricio, la inquietante presencia de Gabriel y la lenta desaparición de la vida que siempre había conocido. Una llamada a su puerta rompió el silencio. Se giró, con el pulso acelerado. «Adelante». La puerta se abrió y Gabriel Espejo entró. Estaba húmedo por la lluvia, con la camisa ligeramente desabrochada por el cuello y el pelo oscuro alborotado por el viento. Había algo en él en ese momento, inquietante, crudo,
que hacía imposible apartar la mirada. «No deberías estar aquí», dijo, con voz más baja de lo que pretendía. Gabriel se apoyó en el marco de la puerta estudiándola. «Eso ya lo has dicho antes. Y sin embargo, no escuchas». Sonrió con satisfacción, acercándose. «Nunca lo hago». Los relámpagos volvieron a iluminar su rostro durante un breve instante. Había algo peligroso en sus ojos, algo a lo que no estaba segura de querer resistirse. «¿Qué quieres, Gabriel?», preguntó cruzándose de brazos. Exhaló lentamente. «Quiero saber por qué me tienes tanto miedo». Se le cortó la respiración. «No te tengo miedo». Gabriel dio otro paso, cerrando el espacio entre ellos. «No», se mantuvo firme. «Tengo miedo de lo que le harás a esta familia. Al viñedo». Su mirada pasó por su rostro. «¿Y qué hay de ti, Isabel? ¿Qué temes que te haga?». Las palabras le provocaron un escalofrío. Por un momento, la tormenta exterior no fue nada comparada con la que se desató entre ellos. Debería haber dado un paso atrás. Debería haberle dicho que se fuera. En su lugar susurró: «No lo sé». Los ojos de Gabriel se oscurecieron. Entonces, de repente, estaba demasiado cerca, su aliento caliente contra su piel. Sus dedos rozaron los suyos, apenas un leve roce, pero suficiente para que todo su cuerpo se tensara. «Dime que me vaya», murmuró. Debería haberlo hecho, no lo hizo. En lugar de eso, levantó la barbilla y le miró con la misma intensidad. «No lo haré». El aire crepitó entre ellos. Luego, sin previo aviso, la besó. No fue suave, no fue vacilante. Fue una colisión de fuego y furia, de deseos no expresados que finalmente se liberaron. E Isabel le devolvió el beso. Durante un momento perfecto e imprudente, se olvidó del pasado, del viñedo, de Mauricio y de la guerra que les rodeaba. Se dejó desear por él. Pero entonces la realidad volvió. Se apartó sin aliento, con el corazón latiéndole con fuerza. «Esto no cambia nada». Gabriel sonrió satisfecho. «No, pero nos cambia». Y ella sabía que tenía razón, porque después de esta noche nada volvería a ser lo mismo. Por la mañana la tormenta había pasado, pero sus secuelas permanecían, no en el viñedo ni en el cielo, sino en los pensamientos de Isabel. Apenas dormía. El beso de Gabriel la perseguía. Su recuerdo ardía en su mente, persistiendo en sus labios. Un susurro de algo que no estaba preparada para nombrar. Se dijo a sí misma que era un error, un momento de debilidad, pero en el fondo, ella sabía la verdad. Ella lo había querido, y eso la aterrorizaba más que nada. Se pasó la mañana evitándole. Hubo reuniones con los encargados de los viñedos, conversaciones con los proveedores y una larga inspección de la cosecha. Cualquier cosa que la mantuviera ocupada. Cualquier cosa que la distrajera de lo ocurrido la noche anterior. Pero Gabriel Espejo no era el tipo de hombre al que se pudiera evitar fácilmente. Lo encontró en la bodega, hablando con algunos trabajadores. Estaba de pie, despreocupado, con las manos en los bolsillos, escuchando atentamente cómo uno de los enólogos más veteranos le explicaba el proceso de fermentación. Isabel vaciló en la entrada, observándole. Parecía tranquilo, como si perteneciera a este lugar, como si este viñedo, esta tierra, ya fuera suya. Al darse cuenta sintió una punzada en el pecho, porque tal vez lo era. Tal vez, a pesar de todo, este lugar era tan suyo como de ella. Gabriel se volvió al notar su presencia. Sus ojos oscuros se clavaron en los de ella y una lenta sonrisa de complicidad se dibujó en su rostro. No había olvidado lo de anoche. Ella tampoco. Pero antes de que pudiera decir nada, la voz de Alfonso rompió el momento. «¿Qué demonios estás haciendo?». Isabel se volvió cuando su hermano irrumpió en el sótano, con furia en cada uno de sus pasos. Gabriel apenas reaccionó. «Buenos días, Ortega». Alfonso ignoró el saludo. Su atención se centró por completo en Isabel. «¿En serio le estás dejando hacer esto? ¿Caminar como si fuera el dueño de este lugar?». Isabel levantó la barbilla. «Sí es dueño de una parte». Alfonso se burló. «No en espíritu». Gabriel sonrió satisfecho. «Qué manera tan interesante de decir que no te gusto». Alfonso apretó los puños. «Esto no es una broma, Espejo. Aquí no eres nadie. No importa lo que diga ese testamento». Isabel se interpuso entre ellos antes de que la discusión fuera a más. «Basta.
No vamos a hacer esto. Pero Alfonso no había terminado. Su voz se redujo a un peligroso susurro. ¿Crees que no veo lo que está pasando? Se volvió hacia Isabel, con los ojos brillantes. Le estás dejando entrar. Estás dejando que se acerque. Se le cortó la respiración. El significado de Alfonso era claro, y Gabriel también lo sabía. Observó atentamente a Isabel, esperando su reacción. Ella cuadró los hombros. ¿Te estás pasando, Alfonso? Alfonso soltó una carcajada sin gracia. Ah, sí, porque creo que ahora por fin lo veo. Se volvió hacia Gabriel, con la voz llena de puro odio. No estás aquí solo por la tierra. Su mirada volvió a Isabel. Estás aquí por ella. Se hizo el silencio en el sótano. A Isabel le retumbaba el pulso en los oídos. Gabriel no lo negó, y eso la aterrorizaba más que nada. Esa noche Isabel se sentó sola en la biblioteca, con una sola vela parpadeando a su lado. Las palabras de su hermano sonaban una y otra vez en su mente. Le estás dejando entrar. Estás dejando que se acerque. ¿Lo estaba? Había pasado tantos años protegiéndose, protegiendo el viñedo, protegiendo su corazón. Pero Gabriel había entrado en su mundo y lo había sacudido todo. No sabía si quería alejarlo, o si ya era demasiado tarde. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Se giró y allí estaba él. Gabriel se apoyó en la puerta, observándola con aquella expresión ilegible. «Estás pensando demasiado», murmuró. Isabel exhaló. «Y no estás pensando lo suficiente». Una sonrisa lenta. «Eso es probablemente cierto». Sacudió la cabeza tratando de serenarse. «Alfonso está furioso». La sonrisa de Gabriel se desvaneció. «No me importa tu hermano». Ella tragó saliva. «Deberías». Se acercó, la luz de las velas proyectaba sombras sobre sus rasgos afilados. «¿Y tú, Isabel?» Su voz era más suave ahora, peligrosa de una manera totalmente diferente. Se obligó a sostenerle la mirada. «¿Y yo qué?» Gabriel le apartó suavemente un mechón de pelo de la cara. Por un momento pensó que la besaría de nuevo. Y por un momento, ella quiso que lo hiciera. Pero en lugar de eso, se inclinó lo suficiente para susurrar: «Decide lo que quieres». Luego se fue, dejándola sin aliento, dejándola deshecha. La noche era inquieta. Isabel permaneció despierta mucho después de que Gabriel se hubiera marchado, mirando al techo, con la mente enredada en pensamientos que no se atrevía a expresar en voz alta. ¿Qué es lo que quiero? Era una pregunta que se había pasado toda la vida evitando, porque querer significaba arriesgarse. Querer significaba perder el control. E Isabel Ortega se había pasado toda la vida teniendo el control. Pero Gabriel Espejo era diferente. La hacía sentir inestable, como si el suelo bajo sus pies pudiera cambiar en cualquier momento. Y lo peor, ya no estaba segura de querer detenerlo. Por la mañana, el viñedo bullía de murmullos. No sobre la cosecha, no sobre el futuro de la finca Ortega, pero sobre Gabriel Espejo e Isabel Ortega. Sintió las miradas mientras caminaba por el patio. Oyó las voces bajas de los trabajadores. Lo vieron. Quizá le habían visto entrar en la biblioteca. Quizá se habían dado cuenta de cómo le miraba. Tal vez simplemente sintieron la tensión entre ellos, la guerra tácita que se había convertido en algo más. Fuera cual fuera el motivo, los rumores habían comenzado. Y cuando Isabel entró en el comedor para desayunar, enseguida supo que Alfonso también los había oído. Su hermano estaba sentado a la mesa, con expresión indescifrable y los dedos tamborileando contra la madera. Su madre, doña Catalina, se sentó a su lado, pero por una vez permaneció en silencio, esperando, observando. En el momento en que Isabel tomó asiento, Alfonso habló. «Tienes que acabar con esto». No fingió haber entendido mal. En lugar de eso, cogió tranquilamente su taza de té. «¿Terminar qué?» «No juegues, Isabel». Su voz era aguda, fría. Sea lo que está pasando entre tú y ese cabrón, déjalo». Doña Catalina habló por fin. «Tu hermano tiene razón. Estás siendo imprudente». Isabel exhaló lentamente. «Los dos estáis exagerando», se burló Alfonso. «¿Lo soy? Porque no lo creo. Creo que le estás dejando entrar donde no debe». El doble sentido de sus palabras era evidente. Isabel dejó la taza y lo miró fijamente.
Gabriel es ahora parte de esta familia. ¿Te guste o no? El rostro de Alfonso se ensombreció. No es de la familia. ¿Y qué sugieres?, preguntó, cruzándose de brazos. ¿Que lo echemos? ¿Que ignoremos el testamento legal? ¿Qué crees exactamente que podemos hacer aquí, Alfonso? Su hermano dudó, y esa vacilación se lo dijo todo. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. ¿Qué estás planeando? Alfonso se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro. Tengo a alguien investigándolo. A Isabel se le retorció el estómago. ¿Qué significa eso? Alfonso sonrió satisfecho. Significa que no confío en él. Y pronto, tú tampoco. Esa tarde, Isabel se encontró buscando a Gabriel. Se dijo a sí misma que era porque necesitaba advertirle. Porque si Alfonso estaba indagando en su pasado, las cosas podrían torcerse rápidamente. Pero en el fondo, ella sabía la verdad. Solo quería verle. Lo encontró cerca de los viñedos, hablando con uno de los trabajadores más veteranos, Javier, que llevaba en la finca desde su infancia. Gabriel la vio acercarse y sonrió satisfecho. ¿Vienes a ver cómo estoy? Ella ignoró su burla. Tenemos que hablar. Javier miró entre ellos y luego se disculpó, dejándolos solos bajo las parras bañadas por el sol. Gabriel se secó el sudor de la frente, observándola atentamente. Pareces seria. Ella exhaló. Alfonso te está investigando. Gabriel rió entre dientes. Claro que sí. Esto no es una broma, espetó. No sabes de lo que es capaz. La expresión de Gabriel se volvió mortalmente tranquila. Oh, creo que sí. Algo en su voz la hizo detenerse. Gabriel dio un paso lento hacia ella. Déjale cavar, Isabel. Deja que descubra cada fea verdad. Tragó saliva. ¿Y qué pasa cuando lo hace? Gabriel sonrió satisfecho, pero no había diversión en sus ojos. Entonces veremos quién es el verdadero enemigo. Y por primera vez, Isabel se preguntó, ¿qué pasaría si no fuera a Gabriel a quien tuvieran que temer, sino a Alfonso? La verdad llegó 2 noches después. Se avecinaba una tormenta en la hacienda San Jorge. El viento aullaba entre los viñedos y sacudía las frágiles cepas. En el interior, el aire estaba cargado de tensión y toda la familia percibía el cambio. Algo estaba a punto de ocurrir. Y entonces, justo después de medianoche, volvió el investigador de Alfonso. Isabel estaba en el estudio, estudiando los registros de la finca, cuando oyó voces en el pasillo. Se levantó rápidamente, con el pulso acelerado. Cuando llegó al salón, Alfonso ya estaba allí, con expresión sombría, las manos apretando una carpeta con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Frente a él, Gabriel permanecía inmóvil, con el rostro ilegible. Doña Catalina estaba sentada cerca, silenciosa como una estatua. Isabel dio un paso adelante. Su mirada parpadeaba entre ellos. ¿Qué está pasando? Los labios de Alfonso se curvaron en una mueca, el tipo de mueca que significaba que había ganado. Deberías sentarte, dijo con voz suave como la seda. Isabel le ignoró. Dime. La mirada de Alfonso parpadeó hacia Gabriel, llena de calculada crueldad. Vamos, espejo, ¿por qué no le dices la verdad? Gabriel no se movió, no reaccionó. Alfonso se volvió hacia Isabel, con los ojos brillantes. ¿Querías saber quién es realmente? Pues aquí lo tienes. Tiró la carpeta sobre la mesa. Las páginas de su interior se desparramaron, llenas de documentos, registros antiguos, recortes de periódico, informes oficiales. Isabel vaciló, con el estómago revuelto. La voz de Alfonso se tornó viciosamente triunfal. Gabriel no es hijo de Mateo Ortega. Silencio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, imposiblemente altas. A Isabel se le cortó la respiración. ¿Qué? Alfonso sonrió satisfecho. No es un Ortega, no por sangre. Su madre mintió. Sintió los ojos de Gabriel sobre ella, esperando. Ella negó con la cabeza. No, eso es imposible. La voluntad se basaba en una mentira, interrumpió Alfonso. Carmen Espejo no llevaba a un hijo de papá. Acogió a un bebé que no era suyo, un huérfano. Dejó colgar la palabra, saboreándola. Mateo dejó parte del viñedo a un hombre que ni siquiera es su bastardo. A Isabel se le apretó el pecho. Se volvió hacia Gabriel. ¿Es cierto? La voz de Gabriel era tranquila.
pero había algo peligroso cociéndose a fuego lento bajo ella. Nunca pretendí ser hijo de Mateo, dijo uniformemente. Nunca necesité su nombre. Alfonso soltó una carcajada burlona. Le seguiste el juego, porque te convenía. Gabriel finalmente se movió entonces, dando un paso hacia Alfonso que hizo que su hermano se pusiera instintivamente rígido. Nunca quise la herencia de tu padre, dijo Gabriel en voz baja, demasiado suavemente. Yo quería la verdad, se burló Alfonso. Pues enhorabuena, lo has conseguido. La habitación parecía demasiado pequeña. Isabel no podía respirar. Gabriel no era hijo de su padre, no era su hermano. Todo lo que antes había parecido imposible, la atracción, la tensión, el momento robado en la tormenta, era de repente peligrosamente real. Pero antes de que pudiera decir nada, Gabriel volvió su mirada hacia ella. Y lo que vio en sus ojos no fue alivio, era dolor, porque pensaba que esto cambiaba las cosas, porque pensó que ahora se apartaría de él. Y por primera vez desde que había llegado al viñedo, Isabel vio la verdad. Gabriel Espejo nunca había querido vengarse. Solo quería un lugar al que pertenecer. Gabriel se fue antes del amanecer. Isabel apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento antes de oír los caballos fuera, el sonido de las botas contra el camino de tierra. Corrió a la terraza justo a tiempo para verle montar a caballo, con una expresión ilegible. Gritó su nombre. Gabriel se detuvo, pero no se volvió. «Te vas», dijo sin aliento. Por fin la miró, y la tormenta que había en sus ojos era peor que cualquier enfado que ella hubiera visto jamás. «No pertenezco aquí». Su voz era tranquila. Algo en su interior se resquebrajó. «Sí, así es». Los labios de Gabriel se crisparon, algo amargo en su sonrisa. «Me pasé toda la vida pensando que era un Ortega, pensando que tenía algún asunto pendiente aquí». Sus dedos apretaron las riendas. Pero estaba equivocado. Este lugar, tu familia, nunca debió ser mío. Isabel se acercó. «Gabriel», su mirada ardía en ella, llena de cosas que aún no se habían dicho. «Olvídame, Isabel». Sacudió la cabeza, desesperada. «No puedo». Se le cortó la respiración. Solo un segundo. Entonces, antes de que pudiera decir nada más, se fue cabalgando. E Isabel Ortega, que había pasado toda su vida manteniéndolo todo unido, sintió por primera vez que algo se le escapaba de las manos. Los días que siguieron a la marcha de Gabriel parecieron interminables. El viñedo siguió funcionando, los trabajadores continuaron con sus tareas, y la vida en la hacienda San Jorge se reanudó como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Isabel nunca se había dado cuenta de lo vacía que podía sentirse la finca, lo silencioso que estaba el viñedo sin la voz de Gabriel, que cortaba la tensión, sin su presencia constante entre los trabajadores, sin sus agudos comentarios en el aire. Se dijo a sí misma que no tenía motivos para echarle de menos. Pero era mentira. Le echaba de menos de formas que no tenían sentido, de formas que no podía explicar. Y lo peor de todo, se odió a sí misma por dejarle marchar. Una semana después, Mauricio regresó. Llegó a primera hora de la tarde, vestido con su habitual traje a medida, su confianza intacta por el caos que se había desatado en la familia Ortega. Isabel no quería verle, pero sabía que no tenía elección. Se reunieron en el salón, donde Mauricio se sirvió una copa antes de hablar. «Me has estado evitando», ella no lo negó. «He estado ocupada», se rió entre dientes. «¿Ocupado dándole vueltas a Espejo, quieres decir?» Los dedos de Isabel se apretaron alrededor del borde de su silla. «¿Por qué estás aquí, Mauricio?» Tomó un sorbo lento de brandy. «Para recordarte que sigo siendo tu mejor opción». Se burló. «¿Opción para qué?» «Por todo». Dejó el vaso con los ojos brillantes. «El viñedo sigue luchando. El nombre de tu familia se ha visto envuelto en un escándalo. Necesitas seguridad, Isabel, y yo puedo dártela». Ella exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza. «No». La sonrisa de Mauricio se desvaneció. «Piénsatelo bien antes de contestar». Ella le miró sin inmutarse. «Lo he hecho, y la respuesta sigue siendo no». Sus dedos tamborilearon contra la mesa, y su expresión se ensombreció. «Estás cometiendo un error». Isabel se levantó. «No, Mauricio. El error fue creer alguna vez que te necesitaba». Su mandíbula se tensó,
Pero a ella ya no le importó. Mauricio Valverde nunca había sido la respuesta. Simplemente había tenido demasiado miedo de ver la verdad. Pero ahora ya no tenía miedo, porque sabía exactamente lo que quería. Esa noche Isabel hizo la maleta. No le dijo a Alfonso a dónde iba, ni siquiera se lo dijo a su madre. Lo único que sabía era que tenía que encontrarle. Y esta vez, ella no iba a dejar que se fuera. El viaje a Sevilla fue largo, pero Isabel apenas lo sintió. Su corazón latía con fuerza al llegar a la ciudad, mientras se abría paso por las sinuosas calles, en busca de la única persona que había puesto su mundo patas arriba. Lo encontró en su estudio de arquitectura. Gabriel Espejo. Estaba de pie cerca de la entrada de la oficina, hablando con un cliente, con la postura erguida y una expresión ilegible. Pero cuando la vio, se quedó inmóvil. El mundo se detuvo. Por un momento ninguno de los dos se movió. Ninguno de los dos habló. Luego, lentamente, Gabriel despidió a la clienta, observándola atentamente mientras daba un paso adelante. ¿Qué haces aquí? Su voz era más tranquila de lo que nunca la había oído. Tragó saliva, tranquilizándose. «Te fuiste». Su mandíbula se apretó. «Tuve que hacerlo». «No», dijo ella con fiereza. «No lo hiciste». Gabriel exhaló, sacudiendo la cabeza. «Isabel, no me importa el viñedo». Ella le cortó antes de que pudiera inventar una excusa. «No me importa el pasado, lo que se suponía que éramos. No me importa nada excepto el hecho de que yo...» Se le cortó la respiración. Nunca antes había dicho esas palabras. Pero ahora no tenía más remedio que ser valiente. «Te quiero». La expresión de Gabriel parpadeó. Sorpresa, incredulidad, algo peligrosamente cercano a la esperanza. «No tienes que decir eso», murmuró. Se acercó un poco más. «No lo digo porque tenga que hacerlo». Apoyó las manos en el pecho de él, sintiendo su corazón palpitar bajo sus palmas. «Lo digo porque es la verdad». Gabriel inhaló bruscamente. Isabel sacudió la cabeza. «No te atrevas a irte otra vez». La miró fijamente durante un largo instante, con los ojos escrutando los suyos, como si aún tuviera miedo de creerlo. Y entonces la besó. No como antes, no con ira, no con desafío, pero con alivio, con certeza, con amor. Y mientras se fundía con él, mientras sus brazos la envolvían como si nunca fuera a soltarla, Isabel por fin comprendió algo. Se había pasado toda la vida luchando por el control. Pero a veces, la felicidad no era algo que controlaras, fue algo que tú elegiste. Y por primera vez en su vida, Isabel Ortega eligió el amor.